encontramos, queridos hermanos y hermanas, en este 28º domingo del tiempo entre años, con una liturgia cargada de una experiencia tan maravillosa como es la temática del banquete. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que Dios le presenta a la humanidad es la celebración. Papa Francisco decía en su comentario en Santa Marta que qué importante es la invitación, pero también uno sentirse invitado es muy importante. Y yo creo que ahí va a garantizar ese proceso de lo que el profeta Isaías quiere iluminar en este domingo hacia la vida de la comunidad, hacia ese pueblo de Israel primero, pero también hacia nosotros que somos ese nuevo pueblo de Israel, marcado por esa gracia fundamental que Él nos invita. Recordemos que todo se da con que Dios ofrece un banquete en el monte Sión. Yo diría que el monte Sión está en relación muy profunda con el templo de Jerusalén, donde el profeta circuncidaba siempre, caminaba sobre él, y en donde nos invita entonces a entender un poquito que ese subir hacia la Nueva Jerusalén también es el concepto maravilloso que el Señor nos regala. Dice que va a haber un banquete especial, banquete cargado de comida suculenta y exquisitos vinos. Es decir, que es una celebración que garantiza una oportunidad maravillosa. Pero ¿cómo se logra eso? Pues hemos descubierto en el texto, en primer lugar, que es Dios el que desvela, quita la nube y desvela su manto o desvela la tela que cubría al pueblo y a las naciones. Eso es entrar en el conocimiento de Dios, es empezar a conocer una historia nueva de parte de Él. Pero ¿qué viene a descubrir y a qué viene a quitar? Bueno, las tristezas, los sufrimientos, el dolor, la muerte. Es decir, Dios se convierte en medio de ese banquete en un consolador para su pueblo Israel. Viene a consolarlo para que entre ese signo de la alegría que es tan maravilloso e importante. La alegría que nos depara una nueva historia, una nueva forma de vivir y experimentar la gracia de Dios. Mientras tanto, San Pablo en esa carta a los filipenses nos recuerda que él había pasado hambre, pero también había comido bien, había tenido techo, otra vez no lo tenía, pero nada de eso lo puede separar de ese gran valor que es Jesucristo. Y es interesante porque a veces en nuestra vida posponemos nuestras condiciones primero humanas y después dejamos a Dios a un lado. La invitación de Pablo es que primero sea Dios, porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Es la clave para entonces describir ese camino y esa experiencia de gracia que el Señor nos invita, queridos hermanos y hermanas. En el Evangelio nos enriquece todavía más con el tema del banquete. Una parábola que es primera dirigida a dos personajes que hemos venido escuchando durante estos 3 últimos domingos, el sacerdote y el anciano del pueblo. Una parábola que expresa el reino de los cielos se parece a, y esta palabra se parece a es como una especie de analogía, algo que se parece pero que no es. Y esto me llama la atención porque entonces nos hace una presencia viva de ese reino, un reino donde un rey prepara la boda de su hijo. Y volvemos a tocar la temática del domingo pasado. Se mandan las invitaciones, pero aquellos invitados no quieren participar, no quieren vivir ese camino de la fiesta. ¿Por qué? Porque están preocupados por el comercio, están preocupados por su negocio o por miles de ocupaciones que tienen. Y dice, vuelven a maltratar y a golpear a aquellos que vienen a traerle la invitación. Es decir, nuevamente toca el tema del profetismo. Pero también me llama la atención que después de ese proceso dice, bueno, si ellos no quieren venir, salgan a los caminos y busquen a todos los que estén en él. Y ahí encontramos una definición muy buena. Aquellos que van a invitar a la boda del Hijo, llama la atención que salen por los caminos e invitan buenos y malos. La importancia de entender que la vida del reino de Dios está envuelta entre el trigo y la cizaña. Y es la capacidad del hombre que lo va a llevar a conectarse para hacer un cambio de vida. Yo diría que en esta celebración, cuando el rey entra y encuentra a los que han participado de la boda, hay uno que está no con el vestido. Y eso significa, el no estar con el vestido nos recuerda aquella parábola del hijo pródigo, cuando el padre recibe al hijo y le dice, cámbiale el vestido, póngale sandalia y un anillo. El vestido era la dignidad que se ofrecía al ser humano. El vestirse entonces nos da el primer concepto. El rey entra y encuentra una persona sin el vestido, es decir, sin el camino de la conversión. Yo creo que la centralidad de este texto está allí, en que al participar de la invitación,
lograr la conversión, pero la conversión no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso que cada uno de nosotros vamos haciendo en la medida en que le abrimos al corazón al que nos ha invitado a la boda, al que nos ha invitado a compartir la experiencia de Dios. Convertirse significa ir en un proceso de dejar aquellas cosas que nos alejan del plan de Dios y que no nos permiten vivir en la gracia. Yo diría que este texto nos llena de ilusión y de vida, porque estamos en ese proceso todos los que estamos en la iglesia, convirtiéndonos, dejando esas reacciones propias que hemos cargado durante toda la vida. Lo importante es que al final de la vida no nos suceda como el texto de hoy, que seamos invitados a la boda, que no tengamos el vestido y seamos, como dice el rey, atados de pie y mano y echados en las tinieblas, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Sentirse escogido es sentirse invitado por el Señor a participar de ese camino y de esa gracia. Amado hermano, sigue viviendo este proceso. Estamos ya casi en la postremería de este año litúrgico. Estamos en esta 28 semana donde el Señor nos ha invitado a conectarnos con la celebración de la vida. Tú que vienes a la misa y participas de ella, recuérdate bien claramente que allí estás en el banquete, en la boda de ese hijo en el cual el Rey nos ofrece para que podamos hacer nuestra conversión. A ti, que el Señor te dé la fuerza para sentirte llamado, pero también sentirte escogido por su misterio de amor. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza para ser su testigo. Que así sea.